Desde que entraron los militares en el pueblo, han fusilado a más de 50 hombres. Hace 2 meses se reunieron los mandamases de la Falange. Ya con anterioridad han hecho varias listas iguales, pero en esta ocasión han incluido a las mujeres. Los calabozos municipales se quedan pequeños porque estamos hablando de que en Zufre entre julio del 37 y octubre del 37 han quedado detenidas en el depósito municipal 70 personas. ¿Cómo recuerdas aquel día 4 de noviembre? Yo iba a llevar el café todas las mañanas a mi madre. Y aquella mañana, Damiana y Baltasar se la han llevado todas. Aquella mañana se viven escenas de despedida, porque las personas que están en los camiones saben a dónde van. Ese día estaba todo el pueblo amedrentado. Había muchos soldados en las bocacalles. La excusa es que tienen que ir a declarar a Aracena. Mi tía sale corriendo detrás del camión a agarrarse a su madre y un soldado de un culatazo la tira al suelo. Y ella ve desde el suelo cómo se marcha el camión con las mujeres dentro. Ella solamente recordaba la cara de su madre llorando, despidiéndose de ella. Mi madre fue por la mañana a verla y le dijo: niña, trate el mantón, que hace frío, que me llevan a declarar a Aracena. Bueno, mi madre cuando llegó con el mantón ya estaba mi abuela montada en las camionetas amarrada de una en otra. Entonces mi madre quería dar el mantón a su madre, la camioneta corría más que ella. Y mi madre iba detrás hasta que cayó en medio de la carretera y su madre le decía: para, hija, para, que parara y tiraba besos. Y una vez ella allí montada, claro, las vecinas estaban allí viendo lo que estaba ocurriendo y despidiéndose de ella y dándole aliento, ¿no? Y entonces mi abuela le dijo esas palabras a María Gil: María, cuida de mis niñas. O sea, que fíjate si sabía dónde iba, que no iba a volver. Yo iba para el colegio y entonces llegó una camioneta, como había entonces. Y entonces bajaron aquellas mujeres, vienen a declarar, y yo las dejé debajo del balcón del casino y me fui para la escuela. Y me senté en mi sitio. Cuando estábamos allí un rato sentados, pues dije: uy, sonó taca, 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 taca. Tiró y dice que han matado a las mujeres de Zufre. Y en solo unos segundos llegó el silencio de la muerte. Solo se escuchó el ruido del motor del camión que esperaba a los verdugos para volver a Zufre. Las montaron en un camión y no volvieron más. Remedio Gil Cortés. Encarnación Méndez Díaz. Elena Ramos Navarro. El eco de aquellos disparos se escuchó durante mucho tiempo en Zufre, en Higuera de la Sierra y en Huelva. Los nombres de estas mujeres son hoy apenas una nota a pie de página en la historia de Andalucía, pero al pronunciarlos en voz alta parece como si ellas cobrasen vida de nuevo. Amadora Domínguez Labrador. En el trastero de mi casa, dentro de una caja y envuelto en un plástico y otro plástico y otro plástico, me encuentro unos zapatos que me estaban casi buenos y una mantilla. Y yo, loca de contenta, porque eran unos zapatos de tacones que a mí me venían bien. Y yo me lié por allí con los zapatos cuando me vio mi madre: chiquilla, que sos de la abuela, que la mataron en la guerra, que eso es lo único que tenemos de ella. Entonces ahí fue cuando yo tuve el primer contacto con toda esta historia. Y también una insistencia que yo tenía, que por qué me habían puesto este nombre tan feo. ¿Por qué me llamaba yo Amadora? No había más nombre. Dice: no, es que este nombre ya no es solo por mí, es por la abuela. Y es un nombre que tiene mucha historia, ya te enterarás. Bernabela Rodríguez Ruiz. Dominica Rodríguez Ruiz. Flor, me has traído aquí unas fotografías que tú has conservado. ¿Quién te da estas fotografías? Estas las tenía mi madre en una lata de colacao antigua. Esta es mi abuela Bernabela. Dominica, puede que sea esta, era mayor. Esas latas de colacao de la época guardaban muchos tesoros emocionales para muchas familias. Sí. Mariana Sánchez Vázquez. María Josefa, su madre, le dio los pendientes aquella mañana. Dice: toma los pendientes, hija. Y dice: no me los dé, llévatelo. Dice: sí, llévatelo, hija, porque sabría ya lo que le iba a pasar. ¿Y quién era esa mujer? Mariana, la que mataron, Mariana. Una fotografía, unos pendientes, un mantón y unos tacones que volvían a sonar en los pies de una niña.
Van a entender pronto por qué los relatos que escuchan son excepcionales. La investigadora Raquel Almodóvar no es la única que reconoce, nada más pisar Zufre, que el silencio y el miedo permanecen allí 83 años después de aquellos asesinatos. Hay miedo, hay tensión, hay hermetismo y más que silencio, susurros. Entre las que quedaron, digamos que hicieron un pacto de silencio, ahí no se hablaba de lo que le pudiera perjudicar todavía más una vez muerta. Es que Zufre es hermético. Tuvo que ser muy duro para ese pueblo porque la gente no ha cerrado esa herida. Yo siempre estaba con las mujeres mayores y siempre decían, cuidado con lo que dices, que hay ropa tendida. ¿Qué significaba que había ropa tendida? Pues que no se podía hablar porque yo estaba escuchando, la ropa tendida era yo. Aquí la gente un silencio. ¿Por qué crees tú que todavía hay ese silencio? Por el miedo que traemos de atrás. Aunque haya pasado 80 años, el miedo lo tenemos. Yo desde luego todavía lo tengo. Yo a mi hijo no le conté esto hasta hará un par de años. Yo tenía mucho miedo a contarlo. Dieron allí como una charla, una reunión, yo me cogí de vacaciones en el pueblo y era sobre la historia y las muertes que hubo y demás. Y fueron muy poquita gente del pueblo. Los que estábamos allí éramos más que nada de aquí de Sevilla. Y digo yo, ¿es posible esto? Si la mayoría cuenta que si mataron a mi padre, mataron a mi hermano, ¿cómo es posible que aquí no aparezca nadie para saber de la historia? En aquella charla, a la que acudió más gente de fuera que del pueblo, se presentaba un libro, 4 de noviembre, una historia desnarrada de la guerra civil en Zufre. Su autora es la antropóloga Raquel Almodóvar. El ayuntamiento del pueblo le había hecho un encargo, que es investigar los asesinatos ocurridos en esta localidad en 1937. Paseamos con Raquel por Zufre. Lleva con ella ejemplares de su libro, pero da la sensación de que son copias de un libro clandestino. Se lo entrega en mano a varias personas, casi a escondidas. La gente no quiere cogerlo ante miradas ajenas en el ayuntamiento. Hacerlo implica significarse. Y ello, en un pueblo tan pequeño y marcado por el silencio, es mejor evitarlo. En ese libro se cuentan cosas de las que hacía demasiados años que no se hablaba en voz alta. En A Vivir, Conchi Cejudo rescata retazos de la historia de España con el diseño sonoro de Roberto Maján y la colaboración de Gervasio Sánchez. A este serial radiofónico lo llamamos Vidas enterradas. Raquel había encontrado una clave imprescindible para la historia que hoy les queremos contar. La encontró cuando comenzó a hacer preguntas hace ya algún tiempo. El primer dato que a mí me resulta curioso, por desconocido lo primero, y después por lo que ha resultado, es que ese mismo 4 de noviembre no solo fueron fusiladas y sacadas de la cárcel de Zufre 21 personas, sino que había muchas más personas involucradas en esa saca. Aquella mañana se llevaron a muchos más. Ayúdanos a situar Zufre en el mapa de España. Zufre es un pueblo que se encuentra en la Sierra de Huelva. Estamos en Zufre, en el Paseo de Zufre, que es un balcón natural desde donde se puede observar el embalse de Zufre, que es una de las redes de embalses del Ribera de Huelva, que es uno de los afluentes del Guadalquivir. Un paisaje alomado, que es donde muchos de los huidos de Zufre pues se refugiaron durante la guerra, tanto en la Sierra de la Vicaria como en la que tenemos detrás, que es la sierra que comunica con Higuera de la Sierra. Tú eres muy pequeñita, pero todavía tienes que recordar cómo era el pueblo entonces. Por lo menos era de 3.000 y pico de habitantes y había por lo menos 6 panaderías. Había casinos, había por lo menos 5 o 6 también. Los casinos eran los bares del pueblo. Los bares del pueblo, sí. Y los barberos, venían los hombres del campo que trabajaban de eso a eso, pero solamente a lo mejor venían para ferias, para el Corpus, para Nochebuena, y había cola en las barberías que venían con unas barbas los pobrecitos que pa' qué, esperando que le tocara afeitarse y pelarse y eso. Había una almazara, había un molino en la ribera. ¿Y las calles aquí cómo eran en los años 30 y 40? Las calles son muy estrechas en algunas partes, empedradas.
En ese pueblo de trazado árabe y de casitas blancas, rodeado de una dehesa de alcornoques y de encinas, la estructura social estaba, a comienzos del siglo pasado, perfectamente dividida. Pues estamos hablando que la mayoría de la población se dedicaba al campo. Había comerciantes, había ultramarinos, había transportistas, es decir, había cierta clase media que no era mayoritaria, pero sí era una cierta burguesía dentro del pueblo. Y después las clases propietarias, que eran aquellas que en su mayoría tenían la finca de las que dependía el trabajo de las clases jornaleras. Con lo cual había una situación social de... Algunos la califican directamente entre la miseria y el hambre, que es una raya que nadie sabe dónde está situada, ¿no? Exactamente, pero era eso. Y un poder muy cerrado el que ejercía la Iglesia y el cuartel de la Guardia Civil. Y esa es una estructura, una diferencia social muy acentuada, y que cuando irrumpe la Segunda República, lo que cambia fundamentalmente es que por primera vez en esos pueblos, en el caso de Zufre es así, se produce una sindicación masiva de los trabajadores. Esto va a conferir a los sindicatos una fuerza enorme, van a ser conscientes inmediatamente de que tienen mucha fuerza. La llegada de la Segunda República fue un halo de esperanza para los jornaleros que esperaban ser contratados en las plazas de los pueblos por sueldos miserables durante largas jornadas de trabajo. Todos los municipios tenían que llevar un registro de la oferta y la demanda que había en su localidad. Zufre, fruto de la autogestión del vecindario, organiza la oficina de colocación obrera. Entonces el ayuntamiento no le queda más remedio que en una sesión plenaria reconocer la eficacia de la oficina de colocación obrera y la institucionaliza, es decir, crea la oficina de colocación obrera municipal. Esta nueva forma de organización del trabajo no tarda en generar problemas. Los dueños de las tierras van a preferir cerrar sus fincas a que alguien decida por ellos quién las trabaja. Las clases propietarias no van a aceptar las nuevas instituciones republicanas a la hora de determinar quién trabaja, a qué precio, cómo y cuándo. ¿Cómo van a manifestar su descontento? El bloqueo llega a tal extremo que las clases propietarias cierran las fincas y no dejan trabajar a los trabajadores. Entonces la Guardia Civil se pone a pie de finca, armada, a no dejar entrar a los trabajadores. Esto va a suponer que el gobierno municipal vaya a tener que aprobar ayudas y subsidios a las personas que están en ese momento pasando muchísima necesidad. Pues se subvencionan vales de pan y además cobraban semanalmente, se les daba X pesetas, 50 pesetas, 75, depende de la situación. Y lo más curioso es que cuando se aprueban las distintas obras municipales, obras menores, obras de empedrado, alcantarillado, de reparación de caminos, que esas contrataciones tienen que hacerse rotativas para que el mayor número de personas pueda tener acceso a un sueldo semanal al menos. Los propietarios castigan a los jornaleros con más hambre y obligan al ayuntamiento a intervenir. Así, los latifundistas recordaban a los trabajadores que no estaban dispuestos a recibir órdenes y también que no iban a olvidar los nombres de quienes se habían atrevido a subvertir el orden establecido. Y en España empezaban a soplar vientos favorables a quienes querían que todo volviera a ser como antes. Todos los afiliados a este partido acudirán... La Voz. Horas graves para España. Una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Serán considerados facciosos... Las fuerzas de tierra, mar y aire de la República se dirigen contra los sediciosos para rechazar con inflexible energía el movimiento. El Sol. Se sublevan núcleos del ejército en Marruecos y Sevilla. Los generales Queipo de Llano, Cabanillas, Franco y González Lara destituidos. El Liberal. Toda España reacciona frente a los que se han lanzado contra el régimen. ¡Atención! El primero que se le ve asomar por las ventanas... La Región. Ayer se declaró un movimiento subversivo cuyo alcance se desconoce. Lo que se sabe hasta ahora es que afecta a Marruecos, Canarias y Sevilla. El general Queipo de Llano se encarga de la jefatura de la división y declara el estado de guerra. Yo me acuerdo de los moros. Entraron los moros por las calles y una mujer salió con los anillos, todo lo que tenía para que no le hicieran nada. Allí iba gente que decía a ti sí, a ti te mato, a ti no. Aparte de dedicarse a un saqueo generalizado, la ocupación es muy bestia. Tengamos en cuenta que son bandas armadas, porque no pertenecían al ejército de España. Estas ocupaciones son violentísimas. Yo sé que Franco mandó moros y eso, y que abusaron de una muchacha
y delante de la madre he escuchado yo que la violaron, porque los moros dicen que entraban y se llevaban todo lo que podían. A las 11:30 ya está el comandante de plaza, Leonardo Ropero, en el ayuntamiento, con lo cual tuvo que ser un paseo marcial prácticamente entrar en el pueblo. Ese comandante militar es el que tiene la autoridad. Y me acuerdo cuando entraron los requetés, que había un cuadro en la escuela, así de grande, casi como la tele, con una mujer con la bandera liada al cuerpo y pisar así en los pies y en las piernas la bandera republicana. Y entraron aquellos hombres, la descolgaron, la tiraron al suelo y la pesaron. Lo quitaron y pusieron el de Franco. Franco dio la orden. Y Franco era, para mí, un criminal. Pero que Franco había muchos en el pueblo, que eran los que se dedicaban después a matar a las personas. En la memoria de los vecinos más mayores de Zufre permanecen recuerdos muy vivos de lo sucedido en el mes de agosto del 36. El historiador Francisco Espinosa resume así lo ocurrido en Huelva. Aquí no hubo frente de guerra, solo ocupación. A Zufre habían llegado noticias de lo sucedido en otros pueblos tomados antes, y ante el miedo, muchos hombres decidieron huir. Sobre todo huyeron los hombres. En los pueblos quedaron gente mayor, niños y mujeres, porque a nadie se le pasó por la cabeza que se fuera a entrar en un tipo de violencia como la que luego hubo. Llevó el asunto a tal nivel que convirtió aquello en una zona de terror, ¿no? Nadie podía estar seguro de la propia vida. Nadie podía estar seguro de la propia vida. No se equivocaban. A las pocas horas de tomar el pueblo empieza la represión. Recuerdan la oficina de colocación obrera, aquel intento de ordenar de forma justa el trabajo entre propietarios y jornaleros. Una de las personas que la puso en marcha fue uno de los primeros asesinados en Zufre. Tras la toma lo que se produce es una depuración sistemática de aquellas personas que han formado parte del orden anterior, y las primeras personas que van a ser depuradas, y con ello quiero decir fusiladas, van a ser aquellas personas que han estado vinculadas a la UGT, ya sea porque han tenido un cargo orgánico dentro de la estructura o simplemente porque han participado en las asambleas o son combativas o han hecho la huelga, y después quien ha pertenecido a la estructura del gobierno local. El 15 de agosto es cuando se fusila a las 3 primeras personas que se habían ordenado detener en el pueblo, que de ellas conocemos sus apodos, que son el Minuto, el Lucerito y el Legionario. De hecho, el Minuto fue uno de los que organizó la colocación obrera en una de las fincas que son expropiadas en el pueblo. Se han cometido los primeros asesinatos, pero la nueva junta fascista es consciente de que en el pueblo falta mucha gente. Hay que ir a buscar a los huidos, y para hacerlo se organiza la llamada Guardia Cívica. La Guardia Cívica local, que se conforma 3 días después de la ocupación, está compuesta por 75 obreros y 25 propietarios. Es una policía civil que se crea para la represión, es decir... Si el Minuto, el Lucerito y el Legionario fueron las primeras víctimas de la represión en Zufre, un sindicalista andaluz, al que llamaban Manuel Azaña, será el primer damnificado de esa Guardia Cívica, que cobraba 6 pesetas diarias por lo que hacía y que dejó una huella trágica en el pueblo. A Manuel Díaz Sánchez le pusieron ese apodo de Manuel Azaña como un elogio por su oratoria, sobre todo porque, como presidente de la UGT en el pueblo, siempre defendía con valentía los derechos de los trabajadores. Se organizaban batidas en el pueblo, ¿no? Eso sí, los falangistas salían de batida en busca a los que estaban huidos. Los falangistas iban en caballos a los campos y los encontraban, algunos los traían amarrados con los caballos. Manuel Azaña fue una de esas personas que el 13, con el bombardeo, abandonó el pueblo para quedarse en la sierra. Los paramilitares le ataron a la cola de un caballo, le llevaron al centro de la Plaza de los Toros como trofeo de aquí os lo traigo, y la esposa de uno de los dirigentes de la falange le abofeteó cuando estaba amarrado a la cola del caballo. Alguien le dijo: a un hombre indefenso no se le hace eso. Me acuerdo de una, pues la mujer del boticario bailaba sevillana, las cosas que había en la guerra, lo que había. ¿Tú recuerdas cuando escribiste todo esto? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues fue en el año 89. Mira, te voy a leer lo que tú escribiste. ¿Lo que escribí? Sí. ¿Qué pongo? Dice: el día que cogieron a mi tío Manuel, yo recuerdo que nos llevaron a la plaza de la iglesia.
Y estaba allí mi prima. Ay, y doña Guadalupe era una mujer muy buena, la maestra. Y le dije, anda que tu mamá te está llamando para que no viera al padre. Ay. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el padre? Porque lo llevaban a amarrar y lo amarraron a la cola un caballo. Ay. ¿Tú estabas allí? Cuando entró un esposado, sí, en la plaza de la iglesia. Y de allí, pues ya sabe dónde fue. Le aplicaron la máxima pena, que era morir en el charquillo de un edema pulmonar. Qué mal tenían los pulmones todos. ¿Durante cuánto tiempo fue arrastrado, atado a esa cola de ese caballo? Pues atado a esa cola de ese caballo fue aproximadamente 10 o 12 kilómetros. Manuel Azaña no sería un caso excepcional porque era del gusto de algunos batidores traerse a los huidos que capturaban en la sierra atados a la cola del caballo. Esos son relatos que en Zufre a día de hoy perviven. La maestra del pueblo no permitió que la hija de aquel hombre presenciara la humillación pública a su padre, pero esa misma maestra era consciente de que todo estaba cambiando. España estaba en guerra. En su clase colgaba ahora el retrato de Franco y ella era obligada a desfilar por el pueblo con sus alumnos, rodeada de militares, para celebrar cada ciudad ganada por el fascismo. Lo recuerda bien Eduarda. Hoy es una anciana, pero entonces era una niña que veía cómo al colegio de Zufre llegaban cada vez más compañeros vestidos de negro. Yo me juntaba luego en la escuela con las niñas que le habían matado a los padres. Y iban de luto, las chiquitas con un pañuelo en la cabeza y muy vestidas de negro porque le habían matado a los padres y las madres. Iban a la escuela algunas de la edad mía. Iban a las manifestaciones y a las cosas. Porque había que hacer eso. ¿Qué eran las manifestaciones? Las manifestaciones, pues decir, 1, 2, 3, vamos a perseguir a nuestro Madrid hasta el CAE. Era lo que se decía. Y al otro día que tomaban otro pueblo, pues te sacaban por ahí y cantaba eso y ya está. Por las calles dando vueltas. Málaga, Bilbao, Teruel, Barcelona, el fascismo avanza con la ayuda de sus aliados italianos y alemanes, mientras las fuerzas republicanas ven cómo se reduce su capacidad bélica. Los sublevados hacen alarde de su poder en las calles y la violencia entra de lleno en la vida cotidiana y en la intimidad de las mujeres. La escritora e investigadora Pura Sánchez lo explica de esta manera. El cuerpo de las mujeres será utilizado como botín de guerra y sus cuerpos como una ampliación del campo de batalla. En ese sentido, además, la violencia contra el cuerpo de las mujeres está constituida por una serie de gestos que tienen que ver con el hecho de acceder a la intimidad de las mujeres. De lo que se trataba era no ya de reeducarlas, sino de hacer castigos ejemplares. Y para la ejemplaridad se requieren, digamos, 2 elementos. 1, que el castigo sea público y 2, que sea extremadamente cruel. Es la manera de decirle al resto de las congéneres, mirad lo que les ha pasado a estas, tened cuidado, porque esto también puede pasar a vosotras, ¿no? Ni los hijos, ni los hermanos, ni las vecinas de quienes fueron rapadas y paseadas por las calles de sus pueblos han podido olvidar lo que vieron. Las pasearon por el pueblo desnudas. ¿Con aceite de resina? Y las llevaban a misa todos los domingos. Y las pelaron y le dejaron un mechón aquí. Se lo ponían aquí en un mechón, de la bandera de España, ¿sí? Y le ponían el corazón de Jesús. Las paseaban para humillarlas, pero lo que menos entiendo es las que iban detrás aleándolas. Y entre ellas algunas eran familias. Esto sucedió previamente a los asesinatos. Previa y posterior. A mi madre la pelaron también y la pasearon por el pueblo. 18 mujeres en aquel momento, en aquel día. Y yo me acuerdo cuando las mujeres las paseaban por la calle, peladas, con un lazo aquí puesto, que tenían presas, que a los maridos lo habían matado o lo que fuera, y ellas las sacaban los soldados por las calles de la huerta. Yo me acuerdo que iban los soldados con el fusil detrás de ellas y adelante, los soldados y las mujeres así de aquella manera. Cuando pasaban las mujeres que las paseaban por el pueblo peladas y jaleándolas detrás, claro, las escuchaba venir por arriba y si mi madre y mi tía estaban jugando en la calle, las cogía
las metía dentro, y se nos metía dentro de casa, cerraba la puerta y detrás de la puerta se ponía con nosotros a rezar y nos decía: venga, ya vamos a rezar por ellas, sin saber lo que a ella le iba a pasar. No era casual que los símbolos escogidos para colocarles en el mechón de pelo que les dejaban fuesen una bandera de España y el corazón de Jesús. La Iglesia fue parte implicada en el sufrimiento de las mujeres. Los investigadores José María García Márquez y Pura Sánchez y el historiador Francisco Espinosa nos ayudan a comprender. A las mujeres de Zufre y a las mujeres de tantísimos otros pueblos se las llevaban los domingos a misa. Nosotros tenemos datos de la situación en que se encontraba la Iglesia durante la República, porque el arzobispado pidió a todos los párrocos de todos los pueblos un informe detallado de todas las personas del pueblo que asistían a los preceptos religiosos. Y estos informes que se conservan son lo que nos enseñaron a nosotros que toda esta zona estaba en una situación de apostasía generalizada. Cuando se produce el golpe, esas iglesias vacías se llenan a rebosar. Y no es porque haya vuelto la fe, lo que volvió fue el miedo. Montones de gente ni se casaban, ni iban a misa, ni bautizaban a los hijos, ni iban al entierro. El cura dice: en la iglesia estamos prácticamente un pequeño grupo de personas. Te das cuenta del cambio que se había producido. Un dato que no le gusta a la iglesia, pero en la quema de iglesias casi siempre eran mujeres y chiquillos, los que le prendían fuego a las iglesias, que no lo olvide la iglesia. La Iglesia Católica hizo algo que fue suministrar a los represores el discurso sobre el que montar y justificar la represión contra las mujeres. ¿Que son rojas? Pues a misa es un castigo. Y así lo utilizaban como un castigo. Por la fuerza, a partir de 1936 comenzaron a llenarse las iglesias, entre ellas la de Zufre, y también por la fuerza comenzaron a llenarse las cárceles. ¿Tú recuerdas que había muchos hombres huidos? Claro que sí que había muchos hombres huidos. El hijo de una ese remedio que mataron, ese no volvió nunca. Ese hombre se perdió, pero nunca se han sabido de él. Y un primo hermano de mi madre también se fue y no vino nunca. Se fueron huyendo y no fueron nunca. Al no poder detener a los hombres ocultos en la sierra, los nuevos dirigentes deciden castigar a sus familiares. En Zufre hubo tantos arrestos que hubo que convertir las escuelas de los niños en prisiones improvisadas para la represión. En ellas permanecen detenidos durante meses muchos hombres y muchas mujeres que serán acusadas de alimentar y vestir a quienes habían huido tras el golpe militar. Un procedimiento judicial empieza a tomar forma. Admitió haber pertenecido al Partido Socialista y tener 3 hijos. Había pertenecido a la UGT. Tenía 3 pertenecido a la UGT. Reconoció su pertenencia al Partido Socialista y declaró conocida por la conocía haber asistido a mítines en el... Revisar hoy aquel procedimiento disfrazado de una palabra tan valiosa como justicia es un insulto a la inteligencia. Como testigos para respaldar las acusaciones, el nuevo alcalde de la corporación fascista o el jefe local de la Falange. Lo que dijeron entonces es revelador. A todas ellas las conoce como marxistas destacadas, propagandistas y excitadoras, creyéndolas muy capaces de haber facilitado víveres a los fugitivos, añadiendo que... El comandante militar, encargado de detener y de tomar declaración a las vecinas detenidas, fue aún más lejos. En vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que estas mujeres han sido todas dirigentes del marxismo, al que aún adoran con toda su alma, que excitaron a los hombres para que cometieran tantos y tantos delitos, que cometieron toda clase de injurias y vejámenes con infelices personas de orden, que han proporcionado víveres a los fugitivos, que sueñan con el triunfo del maldito marxismo, que en suma son fieras humanas sin Dios, sin patria, sin ley, sin familia, porque ni a ella la quieren. El que suscribe procedió a su detención para ser puesta a disposición del señor teniente coronel don Fermín Hidalgo. A aquellas fieras humanas se las acusa de dar auxilio a los huidos, pero no olviden que muchas de ellas habían pertenecido al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores o habían participado activamente en la vida política del pueblo durante la Segunda República. El atestado sigue su curso. Se nombra juez de instructor al alférez José Antonio Seijas Martínez, que se desplaza desde su juzgado, en Aracena, hasta la prisión de Zufre para hacer más indagaciones. No olviden ese nombre, José Antonio Seijas Martínez. Pero mientras se instruyen los juicios, Queipo de Llano, cabeza del golpe militar en Andalucía, promulga desde Sevilla un nuevo bando de guerra. Bando de guerra.
Queipo de Llano. Los crímenes del marxismo en la serranía de Huelva. Su objetivo es castigar a los huidos y a quienes les apoyan en la Sierra de Huelva. Era el 6 de agosto de 1937. Hago saber. Las circunstancias extraordinarias y los serán considerados como actos de rebelión cuantos tiendan a facilitar alimentos. El hecho de salir de los pueblos enclavados en la serranía, la negligencia o tibieza en el cumplimiento de las órdenes, el hecho de alojar en fincas urbanas o el no denunciar la existencia podrá ser estimado como rebelión o auxilio. Queipo de Llano acaba de declarar toda la provincia de Huelva zona de guerra, autorizando así lo que está a punto de suceder en Zufre. 4 de noviembre de 1937. Era un día nublado y era temprano. Los hijos de las personas que están detenidas en las escuelas de Zufre, ahora convertidas en prisión, llevan el desayuno a sus madres y a sus padres. María Paula, junto con su padre, va todas las mañanas a llevarle el desayuno. Le lleva un tazón de leche migada. Incluso el 4 de noviembre también se lo llevó. Pero algo, esa mañana, era diferente. En la puerta había militares, falangistas, guardias civiles. Ese día estaba todo el pueblo amedrentado. Había muchos soldados en las bocacalles. La excusa que los represores ponen a estas víctimas es que tienen que ir a declarar a Aracena. Empiezan a meter a hombres en los camiones y acudió todo el pueblo, pero no dejaron siquiera que esos hombres se despidieran de sus hijos. Ese día fue criminal para Zufre. Encontraron que la iban sacando de las escuelas para montarlas en un camión. Y mientras los vecinos están subidos a un camión, atados unos a otros por las manos, con alambres... Se viven escenas de despedida, porque las personas que están en los camiones saben a dónde van. Las vecinas estaban allí viendo lo que estaba ocurriendo y despidiéndose de ella y dándole aliento, ¿no? Y entonces mi abuela le dijo esas palabras a María Gil. María, cuida de mis niñas. O sea, que fíjate si sabía dónde iba, que no iba a volver. Mi abuela se ponía canalla, que eran unos canallas, mira, que gritando en ese camión, María, cuida de mis niñas. Y los muy canallas seguían con el camión como si no escucharan nada. Mi tía sale corriendo detrás del camión a agarrarse a su madre y un soldado de un culatazo la tira al suelo. Y ella ve desde el suelo cómo se marcha el camión con las mujeres dentro. Ella solamente recordaba la cara de su madre llorando, despidiéndose de ella. Ella lo vive como un desgarro, es que se la quitan y ya no la vuelve a ver más. Algunas mujeres parecían estar pidiéndole a sus hijos que le llevasen su propia mortaja. Mi madre fue por la mañana a verla y le dijo, niña, trate el mantón, que hace frío, que me llevan a declarar a Aracena. Bueno, mi madre cuando llegó con el mantón ya estaba mi abuela montada en las camionetas amarrada de una en otra. Entonces mi madre le quería dar el mantón a su madre, la camioneta corría más que ella. Y mi madre iba detrás hasta que cayó en medio de la carretera, se echó abajo la rodilla y su madre le decía, para, hija, para, que parara y tiraba besos. Y a ella la fue perdiendo. El camión se dirigió a Higuera de la Sierra, un pueblo vecino a solo 12 kilómetros de distancia. El cementerio de esa localidad está a solo una calle de la plaza del pueblo. Allí fue donde aparcó. Sabemos lo que sucedió entonces, 83 años después, gracias al testimonio de María. Cuando Conchi la visita en su casa en Sevilla, acaba de celebrar su 96 cumpleaños. Le pide que haga memoria con ella y le cuente lo que vio aquella mañana. Yo iba para el colegio y entonces llegó una camioneta, pero no un camión, sino una camionetilla como había entonces. Bajaron aquellas mujeres, tenían un pañuelo por la cabeza puesto. Vienen a declarar y yo las dejé debajo del balcón del casino y me fui para la escuela y me senté en mi sitio. Cuando estábamos allí un rato sentados, pues dije, uy, sonó taca, 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 taca. Tiró y dice que han matado a las mujeres de Zufre. Yo creo que entre una cosa y otra las mataron a las 10 o a las 10:30. Fusilaban a la gente en la calleja y luego los llevaban dentro. El día que tuviste a aquellas mujeres en la camioneta, ¿viste solo a mujeres o también a algún hombre?
vi un hombre gordo con un escudo así de falange y dice, ese es el que manda. 21 personas, 16 mujeres y 5 hombres, fueron asesinadas aquella mañana en el cementerio de Higuera de la Sierra. Sus familias conocieron más tarde la noticia y eso sumó más tragedia a la tragedia. Ella nunca supo dónde fue exactamente asesinada. No, nunca. Pasaban por Higuera y siempre decían, ay, si yo supiera, así miraba por los cerros, las cosas. Verá, en el tiempo de invierno, cuando estaban las noches frías, noches sin agua, ella triste, y decía ella, ay, mira que si echaba mi madre a la puerta, mira que si mi madre se hubiera salvado. Eso, mi madre nunca para ella, murió su madre, verá, a fondo. Siempre le quedó a ella la duda si se hubiera salvado. Nosotros pensábamos que se habían ido, que se la habían llevado para la cena. Y un día la hija de, parece que se llamaba Amadora, aquella mujer, y había ahí un recaero, ¿sabes? Y fue y le dijo, ¿puede usted llevarse un paquete para mi madre para la cena? Y entonces el tío no anduvo con nosotros, le dijo, tu madre no está en la cena, tu madre la han matado en Higuera. Llevan ya muerta tantos días. ¿Alguna vez tu madre o alguna de tus tías habló de Higuera de la Sierra? Sí, Higuera era un pueblo marcado con una cruz roja. Mi madre sabía que su madre estaba enterrada en el cementerio de Higuera, que fue allí donde la mataron. Yo, Higuera de la Sierra, para mí era un pueblo maldito. ¿Todos los 4 de noviembre era una fecha que decía algo en casa? No. Nunca supimos el día que mataron a mi abuela. Hasta ahora, claro. Entonces ya al nada de día de estar en la cárcel su padre y su madre fusilada, cuando vino al municipal con la papeleta de difunción, o sea que la habían matado, el hermano de mi abuela, Serafín, al coger aquella papeleta, pues le dio un infarto, se quedó hecho, el único hermano que tenía. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro fallece trágicamente a los 10 años después del asesinato de su esposa. La situación no debió ser sencilla cuando se encontró solo con 4 hijos pequeños y trágicamente falleció 10 años después. Cuando hablas de una muerte trágica, ¿a qué te refieres? Él se suicidó. Mi madre lloraba sin lágrimas. Sin lágrimas. ¿Cómo es ese lloro sin lágrimas? Pues era una persona buena, pero no sabía transmitir cariño. No sabía. Se había quedado congelada en su dolor. Sí. Sí, porque le cortaron su infancia, su adolescencia, la enseñanza de una madre el apoyo. Aquel día las escuelas quedan prácticamente vacías. Ese es el relato a partir del cual yo empiezo a buscar qué ha pasado realmente en Zufre, porque partíamos del hecho cierto que habían sido fusiladas 21 personas. ¿Recuerdan lo que nos contó Raquel al comenzar este relato? La investigadora que indagó tantos años después en la historia del pueblo. Sus preguntas y las respuestas que encontró completan la historia de lo que sucedió aquel 4 de noviembre. Las memorias del pueblo, desde un principio, señalaban que aquella mañana habían sido sacadas muchas más personas. Aquella mañana había habido 2 camiones. De la memoria de los vecinos de Zufre no se habían borrado las escenas de dolor vividas aquel día, como tampoco que de la prisión había salido no solo un camión, sino 2 camiones con vecinos del pueblo con destino a Higuera. Entonces aquella mañana muy temprano sacaron de la cárcel de Zufre a 68 personas. 68 personas. 25 mujeres y 43 hombres. 25 mujeres y 43 hombres. Esto en un pueblo tan pequeño significaba que muchos de ellos eran hermanos, primos, marido y mujer. Ahora sabemos que aquel día se iba a terminar con la vida de 68 personas. ¿Qué sucedió para que no todos fueran asesinados? ¿Qué se interpuso en el camino de los verdugos? Cuando empiezo a indagar en esas memorias, descubro que ese camión había sufrido un accidente y nunca había llegado a Higuera y por lo tanto esas personas no habían sido fusiladas. Sin embargo, cuando siguiendo el rastro de esas memorias voy a investigar las memorias orales de Higuera, me encuentro con que
no había habido ninguna avería y los 2 camiones habían entrado en el pueblo. ¿Qué recuerdas tú de las mujeres de Zufre? Que vinieron 2 camiones y que luego vino otro y nos dejaron que lo mataran ya aquí. El otro camión nos dejaron que lo mataran. Te voy a recordar los tiros y los chillos que daban. Y luego yo fui para abajo ya, pero ya estaban las zajas tapadas. ¿Tú las viste? Sí, ya estaban tapando las zajas. Y después vino otro camión para matarlo, también de Zufre. Se lo llevaron a Aracena y quedó enterito. No mataron ni a uno. Valeriana y Rafaela son solo 2 de las personas que confirman que aquel día sí llegaron 2 camiones a Higuera. Si finalmente fueron 21 personas las asesinadas en las tapias del cementerio, ¿quién decidió salvar a las otras 47? Hay 2 hitos que para mí son complementarios y necesarios en esta historia. Uno de ellos se tiene lugar en Santa Olalla del Cala, en esa mañana del 4 de noviembre de 1937, en una casa señorial hay una reunión en un salón donde 2 personas importantes de la estructura del poder de los sublevados de Andalucía Occidental están reunidos repasando la lista de personas que van a ser fusiladas en aquella mañana en Higuera de la Sierra. Ambos están repasando la lista en voz alta. En ese momento, una de las sirvientas de la casa entra en el salón a traer el aperitivo a la reunión, oye un nombre que la estremece. Ese nombre es el de su hermana. Su hermana es una de las personas que van en uno de esos 2 camiones. En ese momento ella entra en shock. De la cadena de decisiones que le salvó la vida a tantas personas solo quedan hoy los testimonios orales. Esa mujer que escucha el nombre de su hermana, escrito en aquella lista macabra, que se da cuenta de que la van a fusilar, era la tía de Manolo, de este hombre. Escucha el nombre de su hermana. Eso le produce un desfallecimiento y ella, pues cuando se recupera, le dice lo que le ocurría. Ellos meditan y dice el responsable militar que a una sola persona no podía excluirla del grupo. Entonces, que deciden llamar al juzgado de Aracena para que intervenga el juez en aquel grupo, paralice lo que ellos llamaban aplicar la pena máxima, que era fusilar sin juicio, paralice eso e inicie un procedimiento judicial sobre esas personas que fueran en el segundo camión. El delito que había cometido una de las personas que iban en el camión, te voy a decir cuál es. Había cometido el delito de que su esposo había sido presidente de la Unión General de Trabajadores, al cual ya habían fusilado y lo habían llevado amarrado a la cola de un caballo desde el lugar donde le capturaron hasta el centro de la plaza del pueblo de Zufre. Esta mujer era viuda de aquel sindicalista al que llamaban Manuel Azaña y que fue arrastrado a la cola de un caballo hasta la plaza del pueblo. Siguiendo este relato, los 2 dirigentes locales aquel día intervinieron para salvar a la hermana de la sirvienta de uno de ellos y con ella, o por ella, a las personas que la acompañaban en el camión. Pero para hacerlo faltaba una pieza esencial, el juez instructor de Aracena. Antes les pedíamos que recordaran ese nombre, José Antonio Seijas Martínez. Ahora explicamos por qué jugó un papel importante en esta historia. El hito 2 tiene que ver con el juez de instrucción de Aracena. Creo que para mí una pieza clave. En esa misma mañana del 4 de noviembre de 1937, como consta en la documentación, él se encuentra en Higuera de la Sierra. Una vez que estas 47 supervivientes llegan a la cárcel de Aracena, de las primeras actuaciones que ordena el juez es mandar al secretario judicial al calabozo para que estas personas firmen, es decir, para que quede constancia documental de que esas personas están ahí, que si va a haber alguna saca a sus espaldas, él, como autoridad, no lo está permitiendo, porque están bajo su custodia. La hermana de aquella sirvienta que trabajaba en Santa Olalla, ¿sobrevivió? Sí.
El juez hace que queden bajo su custodia las 47 personas que iban en el segundo camión. Las traslada al juzgado de Aracena y evita así que se les aplique el bando de guerra decretado por Queipo de Llano. Es decir, evita que terminen en una de las muchas fosas comunes que en aquellos años se excavaron en toda Andalucía y por toda España, para silenciar a quienes no querían gritar. Sucede a veces, en medio de la sinrazón y de la barbarie, del griterío, alguien decide que la vida se imponga a la muerte. Quien en Zufre esté ahora mismo, esta mañana de domingo, escuchando este programa de radio, sabrá por primera vez, más de 80 años después, qué sucedió aquel día, por qué algunos de sus vecinos nunca regresaron y otros sí, aunque muchos en sus casas, con la puerta cerrada, ya han leído casi a escondidas ese libro de Raquel del que antes hablábamos y han podido revisar los documentos que fundamentan la cadena de decisiones que salvó la vida a tantas personas. En ese camión segundo iba mi suegra y esas personas que iban se vinieron para atrás otra vez y no la mataron. Mi suegra ha muerto hace unos 15 o 20 años, ¿verdad? Pero bien por su muerte natural. ¿Y tu suegra contó alguna vez eso? No. Nunca. Quienes aquel día estuvieron en una lista, condenados a morir, nunca contaron lo que pasó. Quizá no supieron que alguien les salvó, o quizás se sentían culpables por haber sobrevivido, o quizás sentían miedo de que algún día podrían subirles de nuevo a otro camión. Has tenido la ocasión de hablar con familiares directos de aquellos 47 supervivientes. Aquellas personas contaron en casa que habían sobrevivido a la muerte. En general, no. Intentaron olvidar lo que había sucedido. ¿Qué va a suceder a partir de entonces con estas 47 personas que sobreviven? Buena parte de ellas ya tiene sentencia del Consejo de Guerra, con lo cual son encarcelados, son enviados a trabajo forzoso, campos de concentración, y las mujeres que sobreviven son absueltas de su Consejo de Guerra. Y todos en esa España conocieron el azote del hambre, el hambre de la posguerra, como en el resto del país. Las familias de los asesinados, además, fueron castigadas con el desempleo o con trabajos en condiciones de semiesclavitud por haberse atrevido un día a pensar diferente y a reclamar sus derechos. Los huérfanos, los niños que quedaron en el pueblo y que perdieron a sus madres porque fueron asesinadas, ¿cómo fue la vida de esos niños a partir de entonces? Sé que iban a pedir a las casas y sirviéndole a los ricos, trabajando al amanecer hasta por la noche con los señoritos. Eso hicieron. Pues mi infancia fue de muchísimas penas, mucha hambre. Cogíamos amapola, la hacía mi madre en ensalada. Íbamos a los rastrojos cuando ya quitaban toda la cementera, pedíamos permiso si nos daban y entonces entrábamos y cogíamos. Si era cebada, la tostaba y la molía y nos hacía el café. Si era trigo, era el arroz que comíamos. En pelote y descalza, las cáscaras de las patatas. Cogíamos una canasta y a las casas de las ricas las lavaba, las freía y salían como las virutas. Y eso era las papas fritas que comíamos. En el Zufre de tu infancia, Venancia, debía haber gente que pasaba mucha hambre y gente que vivía muy bien. Muy bien. Había gente que vivía muy bien, muy bien, muy bien. Cada uno se buscaba la vida como podía en los campos. La higuera de la sierra ha dado de comer a muchos huérfanos. Se notaría en la cara de mucha gente el hambre de la época. Yo he conocido personas que nada más que comían hierba y estaban hinchados, que daba pena verlos, tomando el sol sentados y que se morían de hambre, Mi tía tenía 6 hijas. La más chica tenía 2 meses. Nació el día de San Juan. Y al padre lo mataron el 24 de agosto, 2 meses. Tenía 6 hembras y le tenía que dar de comer. Y la cogió uno aquí robando cascarillas. Cascarilla no era carbón, lo que suelta el carbón, que los pobres no podíamos tener carbón y teníamos cascarilla. Y la cogió, la violó, le dio una paliza y le quitó las cascarillas. ¿Vosotros notabais que había como una cierta solidaridad entre aquellas mujeres y aquellos niños que habían perdido a personas en sus familias? Eso sí, que es la ayuda que se prestaban mutuamente unos a otros. Claro. De que no tenían para comer, lo poquito que había, pues siempre compartían. La ayuda era, voy a hacer una sopa, yo te aparto un platito para que te lo comas. Eso, o un plato de higos de la sierra.
era la forma de ayudarse. No tenían nada, pero tampoco se abandonaban unas a otras, se cuidaban de alguna manera u otra. Mientras la solidaridad de unos ayuda a soportar la pobreza, la maldad de otros llega a límites inimaginables. Lo que van a escuchar son solo 2 ejemplos. Las 16 mujeres de Zufre asesinadas aquel 4 de noviembre tenían entre 29 y 72 años. Algunas tenían hijos pequeños que en muchos casos acabaron repartidos entre los familiares más cercanos. Dominica y Bernabela eran hermanas y cuando fueron asesinadas fue su madre quien se hizo cargo de sus nietos. Un día, mientras pedía ayuda a los ricos del pueblo para poder comer, sucede esto. La pobrecita iba con sus nietos pidiéndole a los ricos para que les diera aceite para mantener a los nietos y eso, del frito que había quedado que ya no servía para nada. Y una vez que llevaban unas sardinas que le habían dado, un municipal del pueblo cogió y le quitó las sardinas y las pisoteó y se las quitó para que no la comiera. Otro ejemplo, Venancia. En su familia, como en todas, hacía falta el dinero. Su padre iba en el camión de quienes se salvaron de la muerte, pero estaba en prisión y no había comida para todos. Con solo 7 años, ella es enviada a un cortijo a cambio de dinero y a cambio de comida. Allí, largas jornadas de trabajo, pero además... Donde mi madre me llevó, allí fue vendida, ella cogió un dinero para darme al dueño. Y a los 7 años, es que me duele mucho, a los 7 años abusó de mí. Esto no se puede decir, y callar, y callar. Callar hasta los 16 años. A los 16 años dije que esto no me interesaba y cogí el camino y me fui. Pero los abusos de ese señor duraron de los 7 a los 16 años. Sí. Desde los 7 a los 16 años. Sí. Y callar sin que nadie lo viera. Eran los 2 cómplices, ¿eh? Los abusos y la impunidad, pero también el miedo, marcaron a varias generaciones en este pueblo. Ahora empezamos a comprender el silencio de Zufre, un silencio que recorría todas las calles, pero especialmente una, la calle Buenavista. Sé que matarlos de la calle. Verás, te voy a empezar por abajo. Dominica y una hermana, Modesta, Amadora, también allí en la misma calle, la Sierra. Remedio, Mariana. De esta calle Buenavista, Alejandra, desde la que se divisa la sierra, eran vecinas la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas en Higuera aquel día. Pero explícame cómo era esa calle. Era todo luto, todo delantal de cuadrito blanco y negro, viudas por fusilado, familias subyugadas y en silencio por el comer porque estaban trabajándole a los señoritos, a los don, a los tal y a los cual. Pero después, cuando se cerraban las puertas o se abrían en verano, la convivencia era silenciosa pero buena. ¿Tú crees que había algo que unía a todos esos niños huérfanos de madre? Sí, entre ellos sí. Los niños eran niños y se limitaban a jugar y a vivir la vida, pero a raíz de eso sí que se miraban, se hablaban con un respeto y una ternura sin nombrar nada, que es que impresionaba. Y muchas veces los saludos no eran ni verbales, era simplemente cruzarse y hacerse así con la mano, como diciendo, ahí vamos. Y me imagino que a ti esto te sucede, lo observas yendo por la calle Buenavista, claro, y por las calles del pueblo de la mano de tu madre. De la mano de mi madre. Las miradas y los gestos sustituyeron en este pueblo al llanto. No había derecho a llorar, a quejarse, a ponerle flores a tus muertos. Durante 3 meses, un grupo de científicos buscó en Higuera de la Sierra la fosa de las personas de Zufre asesinadas ese 4 de noviembre de 1937, 16 mujeres y 5 hombres. No se encontró. Este relato en Vidas Enterradas es solo una de las muchas historias de mujeres asesinadas en la Sierra de Aracena, en Huelva y en toda Andalucía, bajo las órdenes de Fermín Hidalgo Ambrosi y Queipo de Llano, todavía enterrado hoy con todos los honores en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. En el Rosal de la Frontera, 4 mujeres. En el Real de la Jara, 15. En Aroche, 4. En Puebla de Guzmán, 15. En Alnarcoya, 2. En Santa Olaya, 6. En Guillena, 17. En el Ronquillo, 5. Y en Zufre, 16.
Este es el pequeño recuento de los 3 primeros meses de Fermín Hidalgo Ambrosí. En los pueblos que rodean Azufre. Esto no son rosas, son rosales. Estos son rosaledas, como yo las llamo, rosaledas. Enterrar a la gente en las cunetas, hacerlos desaparecer físicamente, tienen el objetivo último, que es deshumanizar. Las mujeres de Azufre no sabemos bien dónde están, entonces ha permanecido su recuerdo en los relatos orales y en la memoria de sus pueblos y de sus familiares más cercanos. El olvido, en última instancia, es el gesto más contundente y más terrible de deshumanización. Por eso es tan importante que se busque a las víctimas, utilizando el verso de Miguel Hernández, que se las regrese y se las desamordace. Para nosotros, desamordazarlas hoy es contar lo que sucedió, lo que nunca se dijo en voz alta. No quedan apenas fotografías, ni objetos, ni documentos que permitan recomponer sus biografías, pero sus nombres van a quedar para siempre escritos en la memoria de la lucha social y de la represión sufridas en este país. Remedios Gil Cortés, Mariana Sánchez Vázquez, Amadora Sánchez González, Encarnación Méndez Díaz, Bernabela Rodríguez Ruiz, Elena Ramos Navarro, Amadora Domínguez Labrador, Alejandra Garzón Acemel, Teodora Garzón Núñez, Modesta Huerta Santos, Dominica Rodríguez Ruiz, Felipa Rufo Alcaide, Antonia Blanco Prieto, Josefa Labrador Arroyo, Faustina Ventura Sánchez, Carlota Garzón Núñez, José Mayofred Domínguez, Francisco Cerca Rodríguez, Manuel Suárez Durán, Marcelo Brito Cortés, Manuel Muñoz Navarro,